Buenas tardes. Déjenme organizarme un rato. Y hasta eso, ustedes vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y no se olviden también de marcar la asistencia en el aula virtual. Estamos 18 de marzo 2022. Y entonces, la última vez nos quedamos en el artículo número 13. Vamos a retomar donde nos quedamos la última vez. Estábamos ya en la última ley, que era la ley orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, y ahí nos habíamos quedado en el capítulo número 13, ¿no? Listo, estamos en esta ley del Registro Nacional de los Datos Públicos. Habíamos avanzado el artículo número 1, ¿verdad? Que indicaba la finalidad y el objeto de esta ley. Habíamos visto el artículo número 2 para ver dónde aplica esta ley. Habíamos visto el artículo número 3, lo cual indicaba que esta ley es obligatoria para las entidades del Estado. Habíamos visto el artículo número 4, donde indicaba la responsabilidad de los custodios de la información. Y este artículo tenía que ver con ustedes, especialmente si trabajan en funciones públicas, pero en funciones privadas tienen la misma responsabilidad con la información para su contratador. El artículo 5, habíamos visto que por ley todos estos datos públicos tienen que ser, o mejor dicho, el mecanismo para acceder a los datos públicos tiene que ser publicitado, ¿no? O sea, la información es un recurso común. Habíamos visto el artículo número 6 sobre la accesibilidad y confidencialidad de la información. A pesar que la información es pública y que pueden tener accesos, existen ciertas limitaciones, especialmente para la información que se considera privada. Habíamos visto el artículo número 7 que nos indicaba que la información que la gente sube a los medios públicos se considera como legal, ¿verdad? O sea, si usted la sube, ya eso es legal. Habíamos visto el artículo número 8 de la rectificabilidad, es decir que obviamente se reconoce que que la información se puede rectificar, o sea que puede tener algún tipo de error, entonces es factible rectificarla. El artículo número 9 de las certificaciones, donde las entidades del Estado pueden certificar que usted tiene una información en los registros del Estado y ese solo hecho se considera como un certificado de información. Es decir, que la información que está en entidades públicas, si usted tiene un recibo o una constancia de una entidad pública, ese registro se constituye en un documento legal de que esa información es verídica. Habíamos visto el tema de la precedencia, donde la información más actual es la que es válida en el caso que existan discrepancias. Habíamos visto el valor probatorio. Entonces, los registros públicos se consideran como evidencia para probar cierta información. Habíamos visto el artículo número 12, donde la información tiene que estar disponible para el sector público,
mediante los medios tecnológicos que estén disponibles. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, la información pública está ya en los archivos en el último piso, donde hay que subir qué sé yo, 10.000 escalones. No, la información tiene que ser asequible al público en general. Y nos habíamos quedado en el artículo número 13 de los registros de datos, ¿no? Entonces, revisemos el artículo número 13. Dice, son registros de datos públicos, o sea, las instituciones que son consideradas como registradores de datos públicos, el registro civil, ¿verdad? Donde tenemos los datos personales, el de la propiedad mercantil, eso también son datos públicos, ¿verdad? El societario, ¿verdad? Ese de ahí desconozco un poco de qué se trata. El vehicular, o sea, todo lo que tiene que ver con sus vehículos, de naves y aeronaves, o sea, lo que se registra en los aeropuertos, las patentes, eso ya hemos visto, que es considerado una información pública, ¿verdad? Tiene su propia entidad, de propiedad intelectual, entonces eso también, de registros de datos crediticios, también es considerado dato público, y los que en la actualidad o en el futuro determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿no? Entonces, todos estos de aquí que hemos visto son considerados datos públicos, ¿no? En el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y leyes vigentes, ¿no? Entonces, eso es lo que aplica. Los registros de dependencias públicas desconcentrados con autonomía registral y administrativa en términos de la presente ley y sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en lo relativo al cumplimiento de las políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de la base de datos y de información pública conforme se determine en el reglamento que expida la Dirección Nacional. Entonces, eh, las entidades que son un poco independientes, yo creo que se refiere un poco a lo que son los municipios que caen en esta categoría, también tienen que cumplir esta ley. A pesar de ser entidades que son independientes, ¿verdad? Tienen que cumplir la ley, ¿verdad? Y tienen que implementar un mecanismo que permita la interconexión, es decir, la compartición e interoperabilidad de bases de datos que mantienen con otras bases de datos. Entonces lo que se busca es que toda la información esté conectada. Artículo 14 dice funcionamiento de los registros de datos públicos. Dice, los registros públicos y demás oficinas que manejan información relacionada con el objeto de esta ley administrarán sus bases de datos en coordinación con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Ya, entonces aquí estamos hablando de entidades que manejan datos que están coordinadas pues con la Dirección Nacional de Registros Públicos, que es la entidad que, digamos, la entidad superior que regula este tema. Sus atribuciones, responsabilidades y funciones serán determinadas por la ley pertinente a cada registro y por el reglamento de la presente ley, ¿no? Entonces, esos también están regidos por esta ley. Artículo 15. Administración de los registros. Los registros llevarán información de modo digitalizado. O sea, aquí ya por ley la información ya tiene que estar digitalizada con soporte físico en la forma determinada por la presente ley y en la normativa pertinente a cada registro en lo que respecta a registro civil, llevará su registro bajo el sistema de información personal. Registro de la propiedad llevará su registro bajo el sistema de información cronológica, personal y real. Y registro mercantil llevará su registro bajo el sistema de información cronológica, real y personal. Los demás registros, según correspondan, se aplicarán los dispuestos en los numerales antes de, ¿no?
Entonces, así se va a administrar la información, ¿verdad? Y la normativa que va a aplicar a cada información, ¿no? Entonces, ya vemos que en la parte del registro civil, la información es considerada personal, ¿no? En el registro de la propiedad, pues, el manejo de la información tiene que ser cronológico para saber qué ha ocurrido en el paso de los tiempos, y también es manejada de manera personal y real, ¿no? O sea que la información que está allí debe debe ser verídica o comprobada. Y en el registro mercantil, pues se maneja la misma manera de llevar la información. Entonces, artículo 15, ¿cómo administrar los registros? Artículo 16, dice folio personal. Dice, este es el sistema de anotación de hechos y actos jurídicos que se lleva de acuerdo a la persona que los causas o sobre quien recae, ¿no? O sea, en pocas palabras es una ficha, ¿verdad?, de cada persona y de acuerdo a los actos jurídicos, ¿no? Yo creo que esto vendría a ser algo parecido como el récord policial. En este sistema, la o el responsable del registro deberá registrar nombres, apellidos y datos del titular de la información, y en el caso del registro de la propiedad, la descripción del inmueble, las titularidades concatenadas de dominio o codominio, el título causal, los gravames, las interdicciones y sus cancelaciones, las constancias de solicitudes de certificados, y en el caso del registro mercantil y civil, el nacimiento o la creación de la persona, todas las modificaciones del estado civil o societarias y su muerte o extinción, ¿no? Entonces, cada persona debe tener un registro de todos estos aspectos. Entonces, ustedes como ciudadanos seguramente van a tener asimismo una ficha de toda esta información que se considera una información de carácter público, ¿no? En pocas palabras, pues si ustedes cumplen la ley, pues no tienen manera de escaparse de los impuestos que se generan, ¿no? Porque toda esta información es como un poco para saber quiénes son ustedes, dónde están, ¿verdad? Y más o menos su transición de diferentes estados civiles y económicos en su vida. Interesante el artículo 16. Artículo 17, folio real. El anterior era folio personal. Folio real. Este es el sistema de anotaciones de actos jurídicos que se llevan de acuerdo al objeto del que trata el registro. La información consistirá en la descripción del inmueble o mueble, las titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones y las constancias de solicitudes de certificado. Entonces, este es lo que se considera el folio real. Se parece bastante al folio personal, pero en el folio personal hay un poco de información más privada, y acá en el folio real está más bien como información transaccional, ¿sí? Como de las actividades que ustedes han ido realizando en el tiempo. Bien, veamos ahora el folio cronológico. Dice, este es el registro de los títulos, actos y documentos cuya inscripción se solicita que se efectúe de acuerdo al orden en que esta precisión ocurre. Este sistema incluye al menos un libro, índice, un repertorio, y en ellos se asentarán todos los datos referentes a la persona, inmueble o mueble,
Las titularidades concatenadas de dominio o condominio, nombres, apellidos y datos de la o el titular y el título causal, los gravames, las interdicciones y sus cancelaciones y la constancia de solicitudes de certificados, así como en el caso de las personas jurídicas, las modificaciones y todo acto societario que se presente, ¿no? Entonces, ahí están las definiciones de el folio personal, el folio real y el folio cronológico. Y entonces el folio personal es como un registro de la persona que está involucrada. El folio real, ¿verdad? Dice que es de qué trata el registro, o sea, como quien dice por tema. Y el fondo cronológico dice que es según el orden como ocurre. Entonces, esas son las clasificaciones que da esta ley. Artículo 19. Habla del registro de la propiedad. Dice, de conformidad con la Constitución de la República, el registro de la propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos. Por lo tanto, el municipio de cada cantón o distrito metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regulan su funcionamiento a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí está dando responsabilidad, ¿verdad?, al registro de la propiedad y también con las municipalidades para registrar esta información. Sin embargo, ¿verdad?, no se deslinda de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Simplemente es como una delegación de la administración. Los registros de la propiedad asumirán las funciones y facultades del registro mercantil en los cantones en que estos últimos no existan y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dispongan su creación y funcionamiento, ¿no? Entonces los que no tengan registro mercantil pues serán llevados por el registro de la propiedad, porque obviamente pues dependiendo del lugar pueden ser requeridos o no, o sea, no hay tanta demanda. Entonces por un tema de ahorros, de costos, el gobierno pues no ve necesario su creación. Las registradoras o registradores de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana. Interesante. Los registradores o registradoras de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana. Me parece interesante porque es como de las pocas veces que yo he visto que se pone que tengan ser. En ninguna parte de la ley hemos visto este tipo de disposiciones. Solamente aquí dicen que tiene que ser de nacionalidad ecuatoriana. No, seguramente buscando el patriotismo, ¿verdad? Es algo raro, ¿no? Pero sí me llama la atención porque es la única ley que he visto que hay esta norma. Los abogados o abogadas, abogados o abogadas, a ver, dice,
Déjenme leer de nuevo para no perder el contexto. Los registradores o registradoras de la propiedad deberán ser de nacionalidad ecuatoriana, abogadas o abogados, o sea, tienen que tener ese título, y acreditar en ejercicio profesional por un periodo mínimo de 3 años, o sea, 3 años con experiencia, y demás requisitos que prevé la ley para el ejercicio del servicio público y la ley de registro, ¿no? Entonces, estas son las condiciones para ser este registrador de la propiedad. El concurso de méritos y oposición será organizado y ejecutado por la municipalidad respectiva con la intervención de una veeduría ciudadana. O sea, esto debe ser un concurso público y también hay la ciudadanía también participa velando por la veracidad del concurso. Una vez concluido el proceso, la alcaldesa o alcalde procederá al nombramiento del postulante que mayor puntuación hubiese obtenido por un periodo fijo de 4 años, quien podrá ser reelegido, reelegida o reelegido por una sola vez, ¿no? Entonces, no, parece que se trata de proteger la calidad de la información, tratando de buscar personas idóneas para este registro, ¿no? Entonces, y hay reelección, pero por un año más. O sea que más o menos tienen 8 años de trabajo allí garantizados. Las registradoras o registradores podrán ser destituidas o destituidos de esos cargos por incumplimiento de las funciones registrales debidamente comprobado, de conformidad con la presente ley, su reglamento y las demás normas que regulen el servicio. Entonces, los cargos, así como son ganados por concurso, también pueden ser destituidos, especialmente si se respeta la ley o si se cometen faltas, ¿verdad? Me imagino que más adelante hemos de ver la falta. También podrán ser destituidos en casos en que impidan o dificulten la conformación y funcionamiento del Sistema Nacional de Datos Públicos de conformidad con el reglamento de la presente ley. Es decir, que si se oponen, ¿verdad? También pueden ser destituidos. Algo así como para que no se metan con el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Ya por aquí se ha cubierto, ¿verdad? Para ser quien tiene la última palabra. Artículo 19. Artículo 20, el registro mercantil. Dice, los registros mercantiles serán organizados y administrados por la función ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, ¿no? Entonces eso ya habíamos visto que es la dirección quien se encarga de administrarlo, ¿no? La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dictará las normas técnicas y ejercerá las demás atribuciones que determina esta ley para la conformación e integración del sistema. Entonces, la Dirección Nacional de Datos Públicos es la que tiene la última palabra con respecto al registro mercantil. Para ser registradora o registrador mercantil, repito, para ser registradora o registrador mercantil, se cumplirán los mismos requisitos que para ser registrador o registradora de la propiedad inmueble, ¿no? O sea, ser ecuatoriano, tener 3 años de experiencia y ser abogado. Serán designados mediante concurso público de oposición y méritos por la directora o director nacional de registro de datos públicos. El nombramiento será por un periodo de 4 años y se podrá ser reelegido o reelegida por una sola vez, ¿no? Igualito que el proceso anterior. Corresponde a la directora o director nacional de datos públicos autorizar la creación, supresión o unificación de las oficinas registrales acorde a la realidad comercial, provincial y cantonal, ¿no? Entonces es el director nacional de registro de datos públicos que puede determinar si se crea el registro mercantil o si se suspende la creación del registro mercantil o si se unifica con el registro de la propiedad. Entonces, acá es donde tienen la última pauta, ¿no? Y todo en función, pues, de la demanda que existen de estos servicios.
Artículo 21 dice, cambio de información en registros o bases de datos. Veamos. La o el, bastante inclusión en esta ley, ¿no? La o el titular de los datos podrá exigir las modificaciones en los registros o bases de datos cuando dichas modificaciones no violen una disposición legal, una orden judicial o administrativa. La rectificación o supresión no procederá cuando pudiese causar perjuicios a derechos de terceras o de terceros, en cuyo caso será necesaria la correspondiente resolución administrativa o sentencia judicial. Entonces se puede cambiar la información, pero eh, siempre y cuando no se viole la ley, ¿no? Algo así como que, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero ser el dueño de la cuadra, pero si la cuadra ya tiene dueños, entonces obviamente yo no puedo expropiar. ¿Sí? No solamente porque yo digo que soy el dueño, que ya eso es así. ¿No? Tiene que haber un valoramiento jurídico para ver si realmente yo soy el dueño o no. Artículo 22 dice control cruzado. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encargará de organizar un sistema de interconexión cruzado entre los registros públicos y privados, que en la actualidad o futuro administren bases de datos públicas de acuerdo a lo establecido a esta ley y su reglamento. ¿No? Entonces se puede hacer interconexión entre datos públicos y datos privados. Es posible, según el artículo 22. Artículo 23. Sistema informático. Dice, el sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros que permitan un manejo de la información adecuado, que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese de manera tecnológica la información de los datos registrados, ¿no? Entonces, miren, aquí el artículo 23, si ustedes llegan a ser servidores públicos del área de sistema, el artículo 23, ¿verdad? Por ley, les piden que ustedes tecnifiquen la información. Si ustedes llegan a un lugar público y están manejando Excel o no quieren utilizar el sistema o les dicen, ¿sabe qué? Es que no hay presupuesto para un sistema, ustedes pueden venir y recorrer el artículo 23, donde aquí por ley dice que se tiene que hacer así, ¿no? Entonces, repito, tienen que tecnificar la información, ¿verdad? Y para eso pueden emplear las tecnologías de sistemas de información. O sea, pueden comprar tranquilamente un sistema, manejar bases de datos, manejar lenguajes informáticos estandarizados. O sea, podrían ustedes decir, ¿saben qué? Necesito yo realizar un curso de tal lenguaje porque tenemos que estar tecnificados. Protocolos de datos seguros, es decir, tendrán que implementar protocolos de intercambio de información seguros, ¿verdad? Si el que ustedes manejan ya está desactualizado, la ley les permitirá implementar uno más seguro, y todo con el fin de que la información pueda ser manipulada, ¿verdad? Es decir, recibida, capturada, archivada, codificada, protegida, intercambiada, reproducida, verificada, certificada o procesada, pero de la manera más tecnológica posible. Entonces, ahí está el artículo 23 que los habilita. Entonces, no son ustedes, es la ley la que lo pide hacer. Bien, el sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades es de propiedad estatal y del mismo se podrán conceder licencias de uso limitadas a entidades públicas y privadas que correspondan con las limitaciones previstas en la ley y el reglamento, ¿no? Entonces aquí habla que el sistema informático va a pertenecer al Estado y este sistema puede dar servicios a las entidades que lo requieran, ¿no? Para eso
se va a implementar el uso de licencias y obviamente estas licencias van a tener reglas. Entonces seguramente el uso de este sistema va a estar reglamentado por el nivel de acceso que ustedes tengan a la información de acuerdo a su cargo o a su participación con dicha información. Entonces, aquí es interesante cómo ver que dice que el sistema va a ser implementado por el Estado. Las entidades y empresas públicas, a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, verificarán de manera obligatoria la información de los documentos físicos que le deban ser presentados con información constante en la ficha de registro único del ciudadano, misma que podrá ser archivadas en medios magnéticos. Esto con la finalidad de prohibir el requerimiento de copias, fotocopias de los documentos públicos, manteniéndose la obligación del ciudadano de presentar documentos físicos originales. Bien. Volvamos a leer este párrafo. Las entidades o empresas públicas a través del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos verificará de manera obligatoria la información de los documentos físicos, es decir, los documentos físicos tienen que ser revisados, que le deban ser presentados con la información constante en la ficha del registro de datos único del ciudadano, misma que podrá ser archivada en medios magnéticos, ¿no? Entonces, esa información física, una vez que es revisada, puede ser guardada en medios magnéticos, con la finalidad de prohibir el requerimiento de copias, fotocopias de documentos públicos. Entonces, la idea es no pedir copias y fotocopias de los documentos públicos, ¿verdad? Para que se permita que el ciudadano presente documentos físicos originales, ¿no? Para garantizar pues la información. Ya, entonces lo que se busca aquí es que las copias y fotocopias pues ya no sean requerimientos, sino que siempre se presenten documentos originales. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Qué artículos les ha llamado más la atención? Como ustedes ven, ustedes van a estar relacionados con la información, ya que ustedes van a manejar información, van a manejar sistemas de información, ¿verdad? Y muy probablemente trabajen para instituciones del Estado. Entonces, es conveniente que ustedes conozcan estos aspectos de la ley, que los tengan presentes más que nada. Preguntas, inquietudes, jóvenes. Ya, tal como van las cosas, yo creo que tal vez el día lunes que tenemos clases, muy probablemente terminemos esta ley. Si terminamos el lunes, creo que nos quedarían como unas 2 o 3 semanas en las cuales ya habremos terminado el programa de estudio. ¿Sí? Eh, yo les decía que ustedes podrían aprovechar ese tiempo para revisar darles de repente yo soporte en alguna otra materia, y si ustedes no me proponen temas, pues lo que haríamos sería revisar o ahondar en los temas que ya hemos revisado. Así que tienen preguntas, inquietudes, aportes, ¿sí? Recuerden, aprovechen siempre para su participación para que puedan tener la participación en clase.
Ya, entonces, probablemente la otra semana yo ya agregue aquí o de repente aprovecho de una vez para poner la lección ya, es que luego me olvido y luego si me olvido, pues ustedes van a perder más tiempo. Entonces, mejor aprovecho en este momento para poner la lección. Voy a poner aquí lección 8. La lección de la unidad 8, la cual tienen una oportunidad para revisar. Ya, esta sería la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A poner ahí las 20 preguntas. Y listo. Ya, ahí está la lección. Creo que el trabajo que estamos realizando también se lo voy a poner ahí como actividad. Pero eso de repente lo hago el día lunes. El día martes terminamos también ya. Yo creo que ya estamos cerca de terminar, entonces el día martes terminamos. Los que son las lecciones de la unidad 5, de la unidad 6 y de la unidad 7 ya las pueden realizar. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, pues nos quedaríamos hasta allí. Yo voy a copiar en este momento su asistencia. Como les digo, creo que el día lunes ya se nos acaba esta ley y ahí ya quedamos con el tiempo libre. Entonces me dedicaré yo a actividades que ustedes me propongan y si no, pues ya veremos qué actividades hacer. Listo, acabo de copiar sus asistencias, entonces eso sería todo, jóvenes, y nos estaremos viendo el día lunes. De mi parte, pues muchas gracias, que tengan un descansado fin de semana. Gracias, igualmente. Listo, jóvenes, procedo a parar la grabación y a desconectar.